a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a esta nueva clase. Espero que se sientan cómodos y poder de alguna manera ayudar en absolutamente todo lo que ustedes necesiten saber. Hoy vamos a hablar sobre necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. Trataremos en lo posible, en el tiempo que tenemos, de por lo menos conocer un poquito más sobre el tema del día de hoy. Les había dicho que las necesidades educativas especiales no asociadas es cuando nosotros observamos en nuestros estudiantes cuyo desarrollo y capacidad intelectual son aparentemente normales, pero que en determinados momentos de su desempeño escolar presentan dificultades. Es decir, que no lo hacen de acuerdo con lo esperado a su edad o a sus otros compañeros, o a la manera particular en una sola materia o en diversas materias. Un origen en circunstancias relativas al desarrollo del estudiante, que ver con pero que el ambiente donde el niño se encuentra, pues igual genera en él dificultades de aprendizaje. Algunos tipos de necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, que estudiantes no tienen problemas de deficiencias o discapacidad intelectual. Estos niños presentan problemas, más bien dicho, en otro tipo o más bien dicho, se connotan en otro tipo de situaciones en cuanto al aprendizaje. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros las causas. Les he puesto varias causas, ¿no? Realmente no hay un 100% siempre presentan las necesidades educativas especiales. Sin embargo, aquí he buscado algunas y les he colocado como las más importantes. Tenemos las causas socioeconómicas y de ambientes culturales, tenemos origen individual y tenemos las causas de origen familiar. Entre las causas socioeconómicas y de ambientes culturales podemos encontrar limitaciones para el ingreso a la escuela, por ejemplo, por falta de recursos, un ambiente cultural sin acción, alcoholismo, drogadicción, delincuencia. Tenemos desplazamiento o abandono y tenemos carencia o desalojo. Muchas de estas dificultades realmente nosotros sí las vemos y las podemos reconocer. Dificultades en nuestros estudiantes somos los maestros. Tenemos las causas educativas, activa y excluyente, y la relación inadecuada entre el docente y el estudiante. Las causas de origen individual, tenemos problemas de salud como desnutrición, anemia, cáncer, SIDA o epilepsia, y en algunos casos también por problemas en el embarazo, motivación y baja autoestima, ritmos y estilos de aprendizaje inadecuados. Las causas de origen familiar, hemos visto maltrato físico, psicológico, sexual, enfermedad permanente de uno de los miembros de la familia, la migración, ausencia de uno de los padres, alcoholismo, drogadicción, prostitución de uno o de varios miembros de la familia, especialmente de los padres. Bueno, aquí tenemos nosotros las causas, como les había mostrado. Tenemos el problema de las necesidades. Muchas de estas, nosotros como maestros somos los que primero nos damos cuenta cuando tenemos a nuestros estudiantes. Ahora que estamos viviendo esta situación tan complicada, cómo ha subido la tasa y el índice ha superado realmente, se ha vuelto índices muy altos sobre el maltrato intrafamiliar. Es como yo les había dicho anteriormente en una de las charlas que nosotros teníamos, que muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros niños prefieren ir a la escuela para evitar el maltrato que sufren en casa. Entonces, al ver salir a un lugar que, digámoslo así, la escuela se convertía en un lugar de protección, pues realmente la situación tanto de necesidades educativas especiales se ha ido agudizando. Y es justamente por esta situación. Ahora, si bien es cierto
Es importantísimo también que nosotros como maestros a través de la pantalla o a través de un WhatsApp, porque muchas personas no tienen internet, entonces no podemos hacer a través del celular. Es importante que el estudiante sepa que cuenta con usted, que usted está pendiente de él en todo momento y que aunque estén distanciados por esta situación y no haya ese encuentro físico, pues usted está con él. Es muy importante que eso sepa el estudiante. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí estamos. Necesidades educativas no asociadas a la discapacidad son todas aquellos trastornos que nosotros vemos que tienen que ver con el aprendizaje. Tenemos la lectoescritura, tenemos sintáctica y otros trastornos del aprendizaje. El día de hoy vamos a ver los más conocidos o los que con más frecuencia nosotros los vivimos dentro del aula. Nosotros tenemos dentro del aula con mucha generalidad la dislexia, disortografía, disgrafia y en algunos casos agrafias. En matemáticas tenemos la discalcomo, disfemia o tartamudez, tenemos la articulación, dislalia, disartria y disglosia. Son algunos trastornos y muchos de ellos no son diagnosticados y se confunden muchísimo unos con otros porque sí tienen mucha singularidad, son muy parecidos, pero bueno. Ahí les voy a ir explicando más o menos, darse cuenta más o menos el tipo de trastorno que puede tener su estudiante. No le voy a explicar así muy a grosso modo porque realmente es bastante largo y tenemos que ir avanzando con todo lo que tenemos que ver el día de hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de dislexia, estamos hablando de dificultades de lectura y escritura. Cuando hablamos de disortografía, hablamos de dificultades en el aprendizaje de la ortografía que afecta la palabra, más no el trazado, coordinación de músculos de la mano y del brazo, y donde su escritura es bastante o poco legible y muy desordenada. Tenemos la agrafia, que es una imposibilidad para manifestar ideas por medio de la escritura. Tenemos matemáticas y la discalculia. Discalculia, que es una dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, todo lo que tiene que ver con números. Incluso podemos darnos cuenta que muchos de nuestros estudiantes escriben al revés los números o no los escriben y ellos no comprenden qué es lo que sucede y muchas veces nosotros los maestros caemos en el etiquetar a nuestro estudiante como el estudiante que no quiere hacer nada, que no quiere estudiar o que no le gusta la materia. Tenemos las disfemias o tartamudez que pertenecen a los trastornos de pronunciación. El trastorno del habla caracterizado por la frecuente repetición y prolongación de sonidos, sílabas o palabras. Esa es la disfemia o tartamudez. Tenemos la articulación, que es una dificultad en el lenguaje común. La dislalia, que es la incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. La disartria, que son los músculos de la boca, la cara y el sistema respiratorio que se ven afectados o debilitados, se mueven con mucha lentitud, no pueden o en algunos casos no hay un movimiento absoluto. Esto puede darse después de un derrame cerebral con muchísima más frecuencia. No sé si ustedes han podido en algún momento de sus vidas ver a una persona que ha sufrido un derrame cerebral o que se le paraliza la mitad de su rostro. Entonces, la parte de su rostro, de su boca, no tiene movimiento. Entonces, aquí es cuando se produce una disartria. Tenemos la estructuración sintáctica o trastornos de la estructuración sintáctica. Tenemos la glosolalia y el paragramatismo. La glosolalia es una vocalización fluida de sílabas sin significado, comprensibles en algunos o otros vocablos o algunas palabras, y donde esta se practica se conoce como el don de lenguas. Esto se ha hablado desde el punto de vista religioso, pero realmente la glosolalia también es un trastorno, porque hay personas que hablan en muchos, o dicen, no estoy hablando en muchísimos idiomas,
y ahí hay palabras que no se pueden comprender. El paragramatismo es aquel trastorno que desorganiza las oraciones y sustituye la forma correcta de las formas gramaticales por formas incorrectas. Otros trastornos del aprendizaje tenemos la disfasia, la afasia, la ecolalia y dificultades en el timbre y tono de voz. La disfasia, la afasia es la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales específicamente. La ecolalia es la repetición de frases, palabras o partes de una palabra. Las ecolalias las vemos muchísimo en aquellos niños que tienen autismo, Asperger o Rett. Es una de las características específicas de este trastorno, solo con necesidades educativas especiales no asociadas, que también tienen este trastorno, el de la ecolalia. Tenemos las dificultades en el timbre y tono de voz. Esto es cuando nosotros nos encontramos con alguna voz, pero siempre tienen un tono de voz muy, muy bajito. O hay estudiantes que tienen la voz súper elevada y siempre están gritando por todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de trastornos porque no es que los niños sean gritones o no es que los niños quieran hablar muy bajito. El problema que hay que tratar a través de la observación que nosotros tengamos con nuestros estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta ahora, tal vez? Buenas tardes, un gusto. Mire, nunca había escuchado y por eso me llamó la atención en este momento las dificultades en el timbre y tono de voz. ¿Cómo se puede diagnosticar? Yo tengo una niña en realidad, entonces yo les comentaba dificultades en el timbre y tono de voz. Yo tengo una niña desde muy pequeñita, desde los que inició la escuelita, se la conoce a ella, siempre tuvo este timbre de voz súper alto. Incluso tenía problemas con los compañeros porque pensaban que les estaba gritando y claro, después ya se acostumbraron, ¿no? Pero ella ahorita está en 9º de básica, no tiene ningún otro problema, pero en este caso específico, porque ella tuvo muchos problemas al inicio cuando estaba muy pequeña, 2º, 3º de básica, más con el grupo, incluso con las profesoras, porque siempre estaba como... era el centro de atención, ella por su tono de voz. Y no es que ella gritaba, sino que simplemente así ella hablaba. Incluso en casa le preguntábamos y los papás decían igual, o sea, sí, a ella es como que ya, no grites. ¿Cómo se puede trabajar en eso? Eso nos van a dar ya más tardecito. Muchas gracias. Sí, justamente la parte del habla y de todo lo que usted nos comenta del tono de voz de su pequeña y todo, pues ya vamos a ver cómo podemos trabajar más adelante y pues vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra clase. Les voy a pasar un video para que ustedes vean. Es muy interesante porque hay muchas personas que me preguntan si la dislexia es curable o no es curable. Entonces, después voy a contestar la pregunta de Paulina que me había hecho sobre el timbre de voz. Después le voy a contestar, pero ahorita les voy a pasar el video y después de eso, pues le voy a contestar a su pregunta, ¿sí? Desde cuando yo era chico, esa cosa de yo me siento más en control y no necesito ayuda de nadie, lo puedo hacer solo. Ya tengo 2 veces que he ido a la universidad. Fue difícil y no pude pasar las clases y supe que tenía que hacer algo y no supe qué estaba pasando. Me sentía muy mal siempre. Y recibí el diagnóstico y tengo discalculia y dislexia y memoria corta. No entiendo matemáticas y es difícil, historia, lo que sea, leyendo, escribiendo, me da como ansia y mucha gente piensa que uno es flojo, no quieren trabajar y no es así. Vine para esta escuela
y lo estamos acompañando. Ahora es mucho más mejor porque me enseñaron como si yo fuera un niño de 7 años. Ahora sí, poco a poco, mucho más mejor. Que voy a comenzar de nuevo. Así me sentí. Esperanza, mucha esperanza. Porque ya supe que es lo que tengo que arreglar. Y supe que había un lugar donde ir, donde me podrían ayudar. Se cambia la vida así, y la vida será más fácil vivir y estar contento. Porque si no, uno no se siente como que si está roto. Es importante saber y que toman diagnóstico con un profesional que les diga lo que tenían que hacer, lo que tienen que hacer. No podemos estar felices si no nos sentimos bien adentro. Y por eso es importante, porque si ya sabes lo que tienes mal, lo puedes corregir y ir viviendo y estar feliz. Y nunca es demasiado tarde. Muchísimas gracias a todos por ver este video bonito. Es un video bastante alentador porque en él podemos ver que realmente hay personas adultas con dislexia, con discalculia, con cualquier tipo de necesidad educativa especial. Pues uno de los trastornos más frecuentes en el aula es precisamente la dislexia. Y muchas personas no logran reconocer la dislexia a tiempo. Entonces, muchas personas no se dan cuenta que son disléxicas y continúan a lo largo de su vida como disléxicos, pero sin una intervención. Entonces, sí es muy importante que nosotros en los primeros años de escolaridad de nuestros estudiantes podamos observar, porque definitivamente la primera persona que se da cuenta de este tipo de trastornos en nuestros estudiantes somos nosotros los maestros, precisamente. Porque nosotros empezamos con el proceso de la lectoescritura y nos damos cuenta que ahí están algunas dificultades, vemos que no están escribiendo bien las palabras, las letras las escriben en forma de espejo o al revés. Entonces nos damos cuenta que hay algunas falencias y somos nosotros los maestros los que tenemos que actuar inmediatamente con respecto a este tipo de necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. Y tomar en cuenta que la dislexia no tiene o no está asociada en lo absoluto a la inteligencia. Hay muchas personas que son disléxicas, tienen problemas de discalculia, tienen cualquier tipo de problema en cuanto a lenguaje, escritura y lectura, pero son muy inteligentes. Entonces, esto no va de la mano con la inteligencia del estudiante. Aquí les había puesto en la diapositiva lo que significa la dislexia o un concepto de la dislexia que es muy común, y es que la dislexia es un síndrome que afecta a la identificación y memorización de las letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colocación y mala estructuración de la frase, afectando a la escritura y la lectura. El niño que tenga dificultades para escribir va a tener dificultades para leer. Es por eso que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esta situación en el aula. Ahora, esta no está relacionada con la inteligencia, por eso les había dicho anteriormente que hay niños disléxicos muy, muy inteligentes. Incluso hay niños que tienen sobredotación. Y estos niños tienen problemas de dislexia o de discalculia. Entonces, no tiene nada que ver la inteligencia con el tipo de necesidad que nosotros estamos viendo ahorita. También hablamos de que se manifiesta o son variadas dependiendo de la edad del niño y de la intensidad del trastorno. Se puede observar déficits en la función relacionada con la memoria, el vocabulario y las áreas motrices, y también con el habla.
La dislexia no es sinónimo de retraso mental o de discapacidad intelectual, porque muchos maestros sugieren que los niños que tienen problemas de dislexia son niños que tienen algún tipo de discapacidad mental o intelectual, y los llaman, no, es que este niño es un vago, este niño no quiere aprender, simplemente no lo quiere hacer. Pero realmente es una dificultad que el niño está presentando. Es también, la dislexia no es curable, pero sí es superable, y esa es la premisa para seguir adelante. Si bien es cierto, la dislexia es un trastorno que va a acompañar de por vida a nuestro estudiante, sí es superable con la intervención adecuada que nosotros le demos a este niño o a nuestro estudiante, porque sí es muy importante que la intervención que nosotros hagamos sea temprana. Siempre les he dicho durante los cursos y he escuchado en todas las charlas de mis compañeras que siempre hablamos de una intervención temprana. Muchas veces uno dice, pero es que los papás no quieren y ellos no entienden. O sea, sí, es la verdad. Nosotros nos encontramos con esa barrera gigantesca, a veces que son los padres, pero nuestra responsabilidad es sacarle al niño y poner de parte en absoluto para trabajar en el aula, porque a la larga quien trabaja con el niño pues somos nosotros los docentes. Los papás sí es cierto que se convierten en un factor importantísimo de ayuda para nosotros, pero no vamos a encontrar en todos los papás el respaldo y el apoyo. Entonces definitivamente nos toca a nosotros hacer todo el trabajo y asumir que ese niño necesita de nuestro apoyo y dárselo a través de estrategias, de metodología, de las adaptaciones curriculares que nosotros hacemos, porque los niños que tienen necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad también necesitan ser o tener sus adaptaciones dentro del aula para que su trabajo sea mucho más fácil y podamos lograr alcanzar el objetivo del aprendizaje en nuestro estudiante, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos esto o cómo nosotros podemos saber si este estudiante tiene dislexia? Es averiguando a los padres o averiguando en el área del DC. Tenemos la información de los mismos docentes, de nuestros compañeros y de los padres de familia, aunque si es que no tuviésemos el apoyo de los padres y ellos no nos quisieran contar cómo ha sido su desarrollo en cuanto a la escritura y a la lectura de su hijo, no importa. Nosotros tenemos que seguir igual, de todas maneras, trabajando con ese estudiante hasta saber. Yo he logrado darme cuenta de mis estudiantes cuando tienen dislexias o discalculias o tienen problemas en la escritura y la lectura, muchísimo cuando les hago leer. Les hago leer algunos párrafos de algunos libros y ahí me doy cuenta si es que tienen o no tienen alguna dificultad. Ahora es importante también que nosotros no confundamos la dislexia con problemas del desarrollo del niño, porque hay muchos niños que todavía no están maduros para leer y escribir, pero eso no tiene que ver con la dislexia, sino más bien dicho con aspectos de maduración. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto y no decir, es que este niño ya tiene dislexia, si es que nosotros no estamos seguros, y tomar en cuenta que ese proceso se da a partir de los 5 o 6 años cuando el niño ingresa a la escuela y es escolarizado y empieza a escribir y a leer, en el momento en el que nosotros enseñamos la lectoescritura. Ahí nos podemos dar cuenta si realmente el niño tiene falencias o problemas, ¿no? Vamos, aquí les he puesto algunos ejemplos de cuándo nosotros podemos saber si nuestro estudiante tiene dislexia. Yo les puse ahí unas fotitos, unas imágenes de escritura de los estudiantes y también niños que escriben los números al revés. Ahí nosotros podemos darnos cuenta de que hay muchas palabras que están escritas en forma de espejo o al revés. Hay también palabras mal escritas, hay palabras que como los niños escuchan, escriben. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que hay alguna dificultad, hay algún trastorno ahí en que encontramos, ¿no es cierto? Porque también vemos unos números que están escritos casi todos al revés,
el 1, 2, 3, el 4 está bien, el 5 y el 6 están todos al revés. Entonces, ahí, igual cuando él suma, hay algunas sumas que están mal hechas porque evidentemente no reconoce los números bien, entonces ahí se generan los problemas en matemáticas. Entonces, aquí les he puesto algunos puntos importantes sobre cómo darme cuenta si mis estudiantes tienen dislexia o discalculia. Dificultades para discriminar visual o auditivamente, porque es lo que les decía, aquí en estos ejemplos que les he puesto, vemos que muchos estudiantes escriben como escuchan, y lo que escuchan lo escriben, no importa que esté mal o bien. Ahí hay uno que dice costo del bueno, dice vendo costo de buena. Ustedes ven ahí que como ellos hablan, lo escriben. Entonces sí hay que irles explicando, ¿no? Dificultades para discriminar visual y auditivamente, dificultades para discriminar sonidos o símbolos, dificultad en la lectura, la ortografía y la escritura, dificultades en la discriminación e identificación de fonemas y sílabas, dificultades en la comprensión del texto que ha decodificado, dificultad para escribir aún contando con un buen nivel de lectura, déficit de memoria a corto plazo. Es importante que usted sepa que aquellos estudiantes que tienen este tipo de trastornos tienen una memoria a corto plazo. Es decir, que ustedes se habrán encontrado con algunos estudiantes que les enseña la clase el día de hoy y al día siguiente se olvidaron de absolutamente todo o en unas horitas ya se olvidaron. Entonces, esta es una de las características que presentan los niños con dislexia. No un 100%, pero sí la mayoría de los niños presentan memoria a corto plazo o de trabajo. Frente a materiales visuales y auditivos, problemas en la secuenciación auditiva y sensorial, problemas de organización y autoadministración, en especial lo relacionado al lenguaje, a párrafos y redacciones. Y también tenemos problemas con todo lo que tiene que ver con símbolos y operaciones matemáticas. Entonces, ahí nos damos cuenta en los ejemplos las dificultades que los estudiantes están presentando, porque a veces nosotros como maestros vemos este tipo de problemas, ¿no? Los vemos, pero los dejamos pasar por alto. Entonces, no podemos dejar pasar por alto porque ellos van llevando y acarreando ese problema, ese trastorno hasta la secundaria, incluso hasta la universidad. Y cuando no han sido tratados, cuando no ha habido una intervención adecuada, tenemos estudiantes que no pueden pasar los años, que se quedan, van perdiendo los años en el colegio o en la universidad. Entonces, ¿por qué? Porque creen que son chicos que no quieren estudiar, pero no es eso, es que realmente no pueden leer y escribir. Y nosotros los maestros etiquetamos a los estudiantes diciendo cosas como, ni siquiera sabe leer y escribir. ¿Cómo habrá llegado a la universidad? ¿O cómo habrá llegado al grado en el que se encuentra? O la profesora de haber tenido la culpa porque ella no le ha dejado pasar estas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, es mejor alarmarse y trabajar y ver, a ver, si este niño tiene esta dificultad, tengo que hablarlo inmediatamente con el DESE para que el DESE me ayude a canalizar la dificultad con los padres. Si no, los padres no quieren aceptar que tiene este problema, pues manos a la obra, tengo que trabajar yo con mis estudiantes y ayudarles, ver las estrategias, ver la forma de llegar a él, cómo le puedo ayudar para mejorar la letra, qué tipo de cosas puedo hacer, qué tipo de materiales puedo utilizar para trabajar con este estudiante, cómo le ayudo. Porque los estudiantes que tienen dislexia, discalculia o trastornos como estos, los niños ven a las letras y a los números como volando. Entonces, ellos no pueden controlar esa situación. Entonces, para eso estamos nosotros los docentes. Aquí les he puesto algunas estrategias metodológicas. Después lo vamos a hablar, ¿sí? Cuando ya hayamos terminado de explicar todo, vamos a hacer las preguntas y ahí ustedes me pueden ir diciendo y yo les voy a ir contestando. Tenemos estrategias metodológicas. La enseñanza basada en métodos multisensoriales, es decir, aquellos que utilizan el tacto,
el movimiento y el color como canal de aprendizaje, además de la vista y del oído. Yo les he puesto aquí un método multisensorial porque es todo aquel método que se puede utilizar a través de las manos, del tocar, del escuchar, de los colores como pintar. Utilizar el arte como una estrategia es fantástico porque los niños aprenden a través de los colores, a través de hacer números con colores, a través de visualizar el número con colores. Entonces, eso es muy bueno. Lo que nosotros le hagamos escuchar. Yo les suelo hacer a mis estudiantes escuchar cuentos cortos con audífonos. Entonces, eso les ayuda muchísimo, aprenden y su memoria va mejorando también. Entonces, lo que tenemos que hacer como otra de las estrategias metodológicas para el aula es adaptar el programa de estudio a las necesidades del niño. Con esto me refiero a las adaptaciones curriculares. Establecer un equipo con el niño, sus padres, para ayudarlo y acompañarlo con su dislexia. No permitir que los compañeros se burlen del niño y explicarles lo que es la dislexia. Sí es importante que nosotros socialicemos y también profundicemos este problema con los otros estudiantes, porque el niño se convierte en un motivo de burla para los otros. Si bien es cierto, ahora no estamos en clases así físicamente, pero sí es importante que cuando nosotros nos encontramos a través de la pantalla con nuestros estudiantes, les expliquemos, les digamos qué es la dislexia. No de la manera tan técnica, ¿no? Como la que la puede hacer un maestro o un especialista en dislexia, pero sí decirle, mira, las letras se ven de una forma diferente. Él ve las letras como que están volando y están desordenadas en el pizarrón, entonces es difícil que esas letras las volvamos a unir para que lo pueda hacer. Entonces, si nosotros sensibilizamos a los otros estudiantes, nuestros otros estudiantes van a dejar de burlarse de su compañero, van a convertirse en un apoyo para su compañero y le van a poder ayudar. Y nosotros como maestros es nuestra obligación evitar la violencia dentro del aula y más con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales que no pueden controlar, porque es una situación que no pueden controlar. Muy bien, ahora tenemos también otra estrategia, animar siempre a nuestro estudiante, elogiarlo por sus talentos y aptitudes, evitar ponerlo en situaciones en las que él fracasará. Favorecer el aprendizaje utilizando métodos basados en las facultades auditivas, visuales, táctiles y de movimiento, cuando su nivel académico corresponda al inicio escolar. Aquí sí es importante también trabajar muchísimo con lateralidad, con todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas, con todo lo que nosotros hacemos izquierda, derecha, arriba, abajo, adentro, afuera, todo ese tipo de métodos que nosotros conocemos lo podemos utilizar. Yo uso mucho, les había comentado en otra clase, las lanas en la mano derecha de un color, mano izquierda de otro color. Utilizo mucho los arenales o hago pequeños cartones con arena y hago que él vaya dibujando los niños los números con sus deditos. Igual en pizarras cuadriculadas grandes, hago también que hagan los números desde lo más grande hasta lo más pequeñito, hasta que él pueda encontrar el espacio del número. Entonces, para él en matemáticas es más fácil y es igual en las letras también. Entonces, sí, es un trabajo arduo, es un trabajo de constancia, pero es la única manera en la que podemos sacar a nuestro estudiante adelante. Ahora, también puse como una de las estrategias metodológicas que yo utilizo, es que a medida que el niño aprenda palabras, se hace necesario el conocimiento de un código de relaciones, las combinaciones de letras con sonidos de las mismas. De esta forma, el alumno logrará establecer una correspondencia entre grafemas y fonemas, pequeñas unidades sonoras en las que descomponemos las palabras. Yo les digo mamá y le hago que me repita ma, aunque esas son las típicas palabras que utilizamos en la lectoescritura. Entonces yo les pongo mamá, les pongo papá y poco a poco voy haciéndole más complicado el trabajo con la unión de fonemas, la unión de grafemas, de letras. Entonces para ellos es mucho más fácil aprender de esta manera.
¿sí? Es poner la palabra y que él descomponer. Porque como ellos ven todo con muchísimo desorden, ellos tienen que armar y ordenar. Entonces, eso es muy importante. Muy bien, aquí vemos por la vía ortográfica y la identificación de palabras, recurriremos al niño a la secuencia con significados, es decir, los morfemas que tienen almacenadas en su cerebro. Todo lo que ellos ya conocen, de todo eso nos vamos a aprovechar nosotros los maestros para poder trabajar con él y ayudarle a mejorar sus problemas de escritura y lectura. Igual en problemas matemáticos, ¿no? Reforzar la memoria a corto plazo y a largo plazo, favoreciendo así el almacenamiento de la información y el acceso a la misma. Yo les he de decir a los papás que cuando les den de comer a los niños cereal con leche o les vayan a dar o vayan a cocinar frijol o vayan a hacer algún tipo de comida con granitos, que a los niños les entreguen esos granitos para que ellos vayan contando, y eso les ayuda muchísimo en la memoria. Igual les hago que escondan sus juguetes o llaves o cosas que son de muchísimo interés para ellos, que vayan escondiendo en diversos lugares y que vayan jugando a las escondidas con las cosas. Entonces, para ellos es mucho más fácil trabajar la memoria de largo y corto plazo. Igual esconder algún juguete por unos 2 o 3 días en un determinado lugar y después recordarle a él y decirle dónde estaba ese juguete o dónde dejó un lápiz o dónde dejó un cuaderno. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a él a trabajar su memoria. Entonces, hay muchos ejercicios que le van a ayudar. No olvidarle darle la copia de los apuntes de lecciones y las listas de lecturas obligatorias. Es muy importante que nosotros exijamos, en este caso sí, a nuestros estudiantes que tienen este tipo de trastornos, la lectura. Tienen que leer y leer muchísimo, porque es la única manera en la que ellos pueden aprender las letras, las palabras, grafemas, morfemas, sílabas, vocales. Todas las palabras ellos los pueden aprender a través de la lectura. Yo no les suelo poner lecturas muy complicadas, sino más bien dicho, trato de empezar por cuentos bastante simples y sencillos. Y este tipo de cosas las utilizo también en estudiantes de secundaria. Les doy cuentos de niños. Y ellos dicen, pero profe, ¿cómo voy a hacer un cuento de niño de 3 hojas? Sí, va a leer ese libro, va a leer ese cuento de 2, 3 hojas y lo va a transcribir, va a hacer una copia de ese cuento. Y usted cuando le entregue la copia se va a dar cuenta que tiene un montón de problemas y un montón de palabras mal escritas, al revés. ¿Por qué? Porque ellos no pueden discriminar la palabra como está. Entonces, ellos van a escribir lo que ellos ven. Entonces, como ellos ven a veces la B al revés y la confunden con la D, la P con la Q con la P, entonces ustedes van a encontrarse con un poco de palabras equivocadas a pesar de que hizo la copia. Entonces, hay que insistir muchísimo en la lectura y en la copia. La lectura y la copia. Eso es muy importante. Así él va a aprender y poquito a poquito va a ir desarrollando su memoria, su atención y le va a dar un poco más de importancia también a su escritura y lectura. Evitar leer delante del grupo y valorarlo por sus esfuerzos, puesto que no es posible la comparación con los demás niños. Nos hemos encontrado en las aulas que tenemos estudiantes que no saben leer y no pueden leer. Más allá del saber es el no poder leer. Entonces, cuando nosotros les hacemos leer adelante de todos los compañeros, esto genera que los otros compañeros se rían, porque aunque nosotros hagamos socializado y hayamos sensibilizado a nuestros estudiantes, causa esas ganas de reírse o de burlarse. Entonces, esto le genera a nuestro estudiante muchísimo estrés y muchísima ansiedad. Entonces, es preferible que poco a poco, cuando usted ya vaya viendo que él va mejorando su lectura, pues él lo haga. O si no, párrafos extremadamente pequeños para que no haya esto de la comparación y él pueda hacerlo de la mejor manera y esto no le genere a él estrés y ansiedad. Favorecer la utilización de ordenadores para escribir los textos y utilizar procesadores, correctores ortográficos y otras tecnologías disponibles. Ahora con la tecnología tan grande que tenemos, imagínense, hay un montón de programas a los que usted puede ingresar a través del internet
gratuitos, totalmente gratuitos, donde usted puede hacerle al niño que cree sus propios textos, que le haga sus propias lecturas, que cree cuentos, que haga un mini libro, que haga una pequeña obra de teatro, todo a través del internet o a través del ordenador, que vaya escribiendo. No importa cuánto se equivoque, esto le va a ayudar también. ¿Por qué? Porque los ordenadores generalmente tienen el corrector ortográfico y eso le ayuda al estudiante a mejorar muchísimo también. Entonces debemos aprovechar la tecnología y en este tiempo mucho más. Eso le va a ayudar. Durante los exámenes, brindarle al alumno disléxico tiempo suplementario y periodos de descanso, permitiendo el uso de todos los materiales y de todas las cosas que él pueda tener a su mano y poderlo hacer. Yo les digo que la dislexia, la discalculia y todos los trastornos que tienen que ver con escritura, con lectura, con lenguaje, no tienen nada que ver con la inteligencia. Entonces, ellos son estudiantes muy, muy inteligentes que pueden dar más de lo que realmente nosotros creemos que ellos pueden dar. Solamente debemos esforzarnos muchísimo también nosotros como maestros para apoyarlos. Si en este momento usted no tiene un estudiante con dislexia, con discalculia, con cualquier tipo de necesidad educativa especial, en cualquier momento de su vida se va a encontrar con un estudiante con estas dificultades. Por eso es súper importante que usted sepa qué hacer. Es importante que usted conozca, a ver, no importa que hoy no tenga un estudiante con estas dificultades, pero le voy a apoyar. Entonces, voy a estudiar, voy a autoeducarme para poder saber qué hacer cuando ya me enfrente a esta situación y que no le coja desprevenido, sino que usted sepa cómo ayudarle a su estudiante. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la discalculia. Yo les he hecho este pequeño cuadro así pequeñito para que ustedes más o menos se puedan dar cuenta. La discalculia es una dificultad que dificulta las matemáticas, es bastante común, porque sí es muy común. Usualmente es muy ignorada dentro del área educativa. La discalculia no es un problema de inteligencia o falta de esfuerzo. Encontramos algunas áreas problemáticas y cómo podemos ayudar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la discalculia dificulta las matemáticas, son personas que tienen problemas para trabajar con números, para entender conceptos, más grande, más pequeño que, mayor que, menor que, y con la enseñanza y las herramientas adecuadas, ellos pueden mejorar en las matemáticas. Es común también, ¿por qué? Porque muchos expertos dicen que la discalculia es una diferencia de aprendizaje común. Hay muchos niños que tienen discalculia. Es muy probable que nosotros conozcamos a alguien que haya tenido discalculia en algún momento e incluso hay científicos y matemáticos que tienen discalculia. Puede imaginarse un matemático, un físico, ¿tiene discalculia? Sí. ¿Ha logrado superar su discalculia? Sí, aunque sigue siendo disléxico. Así que ese no tiene nada que ver con la inteligencia o con el esfuerzo. Usualmente es ignorada, sí, porque muchas personas vemos que nuestros estudiantes o nuestros hijos tienen algún problema con los números. Vemos que a veces ellos escriben el 5 al revés, el 7 al revés, el 3 al revés, y nosotros dejamos pasar y no corregimos en ese momento. Es importante que si usted ve eso en casa o con sus estudiantes, decir, a ver, mira, el 3 no se escribe de esta manera, el 3 va de esta manera, ir explicando, aunque lo vuelva a hacer al revés, no importa. Igual usted habrá retroalimentado cómo se debe escribir estos números y el niño va a aprender. Entonces, sí es importante que usted corrija. Si usted ve que escribe, aunque por equivocación, el número, usted tiene que corregir. Tenemos las áreas más problemáticas o las áreas que generan más problema en la discalculia, es ver cómo encajan los números, el contar, el calcular, el recordar datos matemáticos. Para ellos es muy difícil recordar los datos matemáticos. Ellos también tienen muchísimos problemas con usar los símbolos como el más, menos, igual, todos los signos matemáticos que nosotros conocemos, ¿no? No suelen distinguir lo que es la izquierda y la derecha, por eso escriben los números como quiera y donde quiera, sin respetar espacios ni nada, ¿sí? Ellos no saben cómo leer el reloj.
tienen esa dificultad porque ven los números al revés y no suelen trabajar con mucha efectividad en cuanto a dinero. Entonces sí, es importante que nosotros ayudemos a nuestro estudiante a mejorar sus problemas de matemáticas con muchas estrategias, muchísimas técnicas que nosotros podemos encontrar. Hay el trabajar con inteligencia emocional es bastante importante y la gimnasia cerebral también, porque eso ayuda muchísimo a oxigenar el cerebro y por lo tanto a controlar o manejar muchísimo la memoria. ¿Cómo ayudamos? Con bloques, con crucigramas, ayudamos también muchísimo con los legos, líneas numéricas para que ellos puedan visualizar y puedan resolver problemas matemáticos. Tenemos un tiempo adicional en los exámenes que es muy importante porque para ellos genera muchísimo estrés y mucha ansiedad. El corto tiempo que para nosotros puede ser un tiempo adecuado, para ellos no lo es. Entonces necesitan tener un tiempo adicional para sus exámenes y tareas que involucren con matemáticas cuando sabemos que ya tiene discalculia. Podemos utilizar muchísimo la tecnología como calculadoras, apps de matemáticas que ayuden a hacer estas funciones que a ellos les hace falta. Hay unas apps muy interesantes, las que ustedes se pueden descargar fácilmente, no son muy pesadas, son gratuitas y esas les pueden ayudar a sus estudiantes. Incluso ustedes les pueden pasar el link y ellos pueden empezar a trabajar y a jugar. Yo, para muchos posiblemente sea inadecuado lo que les voy a decir, pero realmente a mí sí me ha dado resultado. Y yo he trabajado con mis estudiantes con videojuegos de números, de saltos, de ir de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y ahora ya hay juegos que están especificados para niños que tienen dislexia, para jóvenes que tienen dislexia, entonces les ayuda muchísimo. Por determinados tiempos, por supuesto, nosotros tenemos que poner el tiempo, lo que nosotros vamos a hacer, cuánto tiempo vas a utilizar la computadora o el celular para este tipo de trabajo, cuánto tiempo vas a usarla para trabajar en lo que tiene que ver con sus necesidades educativas no asociadas. Aquí tenemos, les he puesto algunas estrategias para el aula, para que ustedes las puedan ver. Tenemos que la enseñanza tiene que ser más intensiva, explícita y práctica sobre el sentido numérico. Sí, todo lo que tiene que ver con la práctica y el sentido numérico tiene que ser muy intensivo. Un periodo de tiempo más extenso, como ya lo había dicho anteriormente, para que él pueda reconocer y se vuelva más fácil su aprendizaje en cuanto a conocimientos básicos. Proporcionarle experiencias concretas con números grandes y pequeños, trabajar y repasar constantemente la noción de proporción y cantidad, conceptos como mucho, poco, bastante, más o menos, mayor, menor, etc. Hacer hincapié en la asociación de números con la cantidad que representa. Es importante, es bastante conveniente utilizar referentes visuales, concretos y manipulativos, lo que puedan ver, lo que puedan tocar y lo que puedan sentir. Tenemos contar y hacer grupos de objetos, utilizar el ábaco. El ábaco es muy importante, súper necesario para el aprendizaje de la matemática y más cuando nuestros estudiantes tienen dificultades como la discalculia. Entonces es importante utilizar el ábaco para realizar cálculos. Practicar muchos ejercicios de seriación, presentar series de números, ordenarlos de mayor a menor y viceversa y completar los que falten. Esto es bien importante, esto les ayuda mucho. Estimular la memoria a corto plazo y entrenar la atención sostenida a través de ejercicios específicos. Adelante, e ir incluyendo multiplicaciones. Aquí, practicar diariamente cálculo mental, ¿no? Primero sumar, restar, sumas simples, restas simples, y después ir incluyendo en nuestro trabajo multiplicaciones y divisiones. Primero de lo más fácil a lo más difícil. Así se le va a hacer al estudiante o se le va a volver un poco más fácil el trabajo. Entonces, es importante que sí practiquemos diariamente cálculo mental. Tenemos que trabajar la correspondencia entre el lenguaje matemático y las operaciones necesarias para resolver problemas. Tenemos también
que trabajar nosotros muchísimo con todo lo que tiene que ver con programas informáticos, con el objeto de hacer más atractiva la práctica de la matemática para que se vuelva más fácil el cálculo, las tablas de multiplicar. Encontramos, ya les digo, muchísimas apps y muchísimos programas que les van a ayudar con el trabajo de la matemática. Ya cuando, pues, anhelo con todo mi corazón que ustedes puedan inscribirse en el curso del experto. Ahí ustedes van a encontrar un montón de recursos que realmente les van a ser muy útiles en el trabajo. Aquí no podemos mostrarles tantos recursos o darles tantos recursos porque realmente por el tiempo. Entonces es complicado, pero ya si es que usted ingresa al curso del experto, pues va a tener esa hermosísima oportunidad de poder conocer este montón de recursos que les van a ayudar a trabajar con estas dificultades o necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, que son muy importantes, tan importantes como las necesidades que sí están asociadas a la discapacidad. No podemos hacer de lado ni podemos decir, bueno, es solo lectura, es solo escritura, cuando sabemos que leer y escribir es lo fundamental. Leer, escribir y hacer cálculo matemático es lo indispensable para nuestro estudiante durante su proceso de aprendizaje, durante toda la escuela y durante todo el colegio. Entonces, y para la vida. Porque nosotros sabemos, tenemos que, o necesitamos saber leer, tenemos que saber escribir, tenemos que saber calcular durante nuestro proceso de vida también. Sin estos elementos, ¿cómo nos podemos defender frente a cualquier situación del medio ambiente o del mundo? Entonces, sí es importante, muy importante. Bueno, vamos. Siguiente diapositiva, Robertito, gracias. Ya. Aquí lo que hemos hablado ya del TDAH, ya sabemos que el TDAH es uno de los trastornos más reconocidos durante nuestra carrera docente. Los encontramos en todo lugar y en todo momento. Tenemos estudiantes con TDAH, un trastorno de hiperactividad, problemas de atención. Entonces, sí es importante que nosotros trabajemos con ellos constantemente. Ya les he dado algunas técnicas durante estas charlas que hemos tenido. Sin embargo, aquí les he puesto, no le he dado muchísimo hincapié al TDAH porque ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero lo que sí les he puesto es 3 técnicas súper importantes para saber actuar con un niño con TDAH y es crear hábitos, un programa de tareas y cuidar muchísimo su autoestima. Son 3 de los puntos más importantes con los que nosotros tenemos que trabajar o son las áreas que más tenemos que trabajar. Crear hábitos, rutinas de trabajo en el horario, hábitos de estudio, supervisar a nuestro estudiante, un control temporal, técnicas de estudio, tener mucho contacto en cuanto a hábitos, la repetición constante de hábitos todos los días. Negociaciones para crear hábitos también dentro de casa, dentro del aula. Es importante que nosotros empecemos negociando con nuestros estudiantes los hábitos, porque así se va a hacer mucho más fácil para él ir creando estos hábitos. Tenemos programas de tarea. ¿Qué tenemos que nosotros hacer con nuestro estudiante o con nuestro hijo? Planificar y organizar. Les recuerdo que los niños con TDAH pierden esa función en su cerebro, que es la del orden y la de la planificación. Entonces, ellos no es que quieren ser desordenados, sino planificar o no organizar y no llevar una agenda perfecta y hermosa como otros niños y no siguen nuestras instrucciones. Simplemente para ellos es muy complicado ser ordenados, ser planificadores, manejar una agenda perfecta y tener todas las cosas en orden. Para ellos es muy complicado. Por eso es importante que primero empecemos por la creación de hábitos. Recuerden también que hay que enseñarle o fragmentar las tareas, darle instrucciones breves, precisas y concretas. Eso es súper importante para él. Insistir en el repaso constante de la finalización de su tarea. Es decir, decirle a nuestro estudiante, ¿ya terminaste tu tarea? ¿Ya lo hiciste? ¿Cuánto te falta para terminar tu tarea? ¿Cuánto tiempo te esperamos? A ver, siempre estar constantemente con él, hablándole sobre el repaso de cuándo debe finalizar. Es importante que usted recuerde que como docente o como padre de familia,
tiene que empezar la tarea y tiene que terminar la tarea, ¿sí? No le puede decir al estudiante, bueno, no importa si no terminaste hoy, terminas mañana. No, el estudiante tiene que empezar y terminar su tarea. Si no lo hace, nosotros nos vamos contra ese proceso importantísimo que estamos trabajando constantemente, que es el hábito primero de crear en él, el que le estamos enseñando a planificar y organizarse. Entonces, cuando nosotros le decimos al estudiante, no importa que no hayas terminado hoy, ándate nomás, porque muchas veces muchos maestros lo hacemos, lo decimos, entonces rompemos todo ese proceso con el que estamos trabajando constantemente con nuestro estudiante. Y la parte más importante que yo realmente considero que es lo más importante para el TDAH o para cualquier otra necesidad educativa especial, trabajar y cuidar el autoestima de nuestro estudiante. Reforzar su seguridad, tanto personal como de su autoestima, valorar su esfuerzo constantemente, no importa, aunque sea un poquito lo que nosotros veamos en él, tenemos que aprender a valorar ese esfuerzo. No importa lo conseguido por él, no importa que los resultados no sean al 100% lo esperado. Con que nosotros ya tengamos un resultado de un 10% en una actividad, ay, muchísimas gracias. Aunque lo haya terminado equivocado, al revés, lo que sea, no importa. Él está trabajando y se está esforzando por ser mejor. Entonces es muy importante que trabajemos en la autoestima de nuestro estudiante. Adelantarnos a posibles bloqueos para evitar que se desmotive o se desanime. Nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, no asociadas, son niños que se frustran muchísimo. Porque imagínense qué terrible o qué doloroso es para nuestro estudiante, cómo se rompe nuestro estudiante porque no puede hacer lo que sus otros compañeros hacen. Es muy frustrante y es muy doloroso para él. Entonces es importante que le demos la seguridad necesaria para que él pueda afrontar su trastorno y para que él pueda desarrollarse mejor. No es difícil, yo sé que es bien duro porque el trabajo es de constancia, es de estar ahí y ahí y ahí todo el tiempo, pero es la única manera en la que vamos a sacar a nuestro estudiante. Ok, aquí también tenemos, yo les he puesto el trastorno negativista desafiante, que también es una necesidad educativa no asociada a la discapacidad y que tenemos muchísimo en nuestras aulas. Generalmente tenemos este tipo de dificultades con nuestros niños que tienen TDAH, niños que no quieren obedecer, niños que suelen gritar, alzan la voz, no obedecen, golpean, se enojan muchísimo, no tienen un control adecuado de la ira, ellos están muy molestos, se enfadan con mucha facilidad y enfadan a los adultos con los que conviven. Me refiero a los maestros y a los padres también, a los hermanos. Entonces es muy frecuente esta situación y se relaciona muchísimo con las otras dificultades que nosotros hemos visto hasta ahora. El trastorno negativista desafiante se comporta de una manera impulsiva también y actúan sin pensar. Ellos no suelen actuar pensando, solamente lo hacen y ya, y no importa lo que haya sucedido. Entonces yo aquí les puse algunas estrategias interesantes con las que ustedes pueden trabajar. Tienen que fijar metas por adelantado y recompensar al niño cuando estas metas sean cumplidas. No importa que sean objetivos pequeños, metas pequeñas. Lo importante es recompensar a nuestro estudiante afectivamente. Yo siempre les he dicho que prefiero hacerlo afectivamente, con stickers, con pequeñas cositas que no son muy costosas, pero que él pueda diferenciar, ¿no? Que no siempre que él tenga una buena conducta va a recibir un premio, sino que ese es un proceso hasta que él haya adquirido el hábito de hacer sus tareas o de cumplir sus metas cortas, chiquitas, pero cumplirlas. Usar precauciones de transición para dejarle saber al niño qué viene después. Es importantísimo que nosotros le digamos, ¿no? En 10 minutos está la comida y se apaga el videojuego. O sea, son las advertencias que nosotros le damos. O cuando acabe este programa, tienes que hacer la tarea. Entonces nosotros ya estamos avisándole a él con anticipación lo que va a suceder frente a lo que le vamos a quitar o le vamos a dar.
es decirle, ¿no? Ok, hoy has jugado 1 hora, pues después tienes que bañarte, tienes que comer o tienes que recoger tus juguetes, pero siempre advertirle. Es una advertencia que él va a recibir y es una de las maneras en las que él va a crear hábitos frente a hacer las tareas y frente a la obediencia. Usar oraciones empáticas para darle a entender que sabemos cómo se siente. Sí debemos preguntarle cómo está, cómo se siente, tratar de calmarle en los momentos en los que actúa con impulsividad, con enojo, con ira. A veces es mucho más efectivo hacer silencio por unos minutos hasta que este enfado y este enojo pase. En el caso de los padres de familia, yo recomiendo mucho el abrazo, es súper bueno y les ayuda bastante porque les baja muchísimo ese nivel de ansiedad. Y cuando somos maestros, pues una palmada en la espaldita o un esperar un ratito o el jugar con él, eso es muy importante. Pero utilizar siempre oraciones empáticas, ¿no? Siempre oraciones que le hagan sentir a él que yo me estoy poniendo en sus zapatos y que le estoy comprendiendo, ¿sí? Es muy importante eso también, eso le va a ayudar bastante. Utilizar halagos específicos es más o menos lo mismo de lo anterior, pero aquí es importante que cuando nosotros hagamos este tipo de halagos sean cuando él aprende ya a obedecer, cuando ya él se ha vuelto un niño con hábitos de obediencia. Escoger nuestras batallas. Yo esta le he puesto así como muy importante porque si el niño está haciendo un berrinche o está muy mal o tiene una conducta inapropiada y a nosotros esto nos está molestando, pues nosotros tenemos primero que calmarnos, bajar la toalla y decir, ok, es un tiempo en el que él necesita de mi apoyo y voy a calmarme. Porque si el niño está en un estado de enojo, de ira, de mucha impulsividad y usted actúa de la misma manera, no va a lograr por ningún motivo calmar al niño, al estudiante o a su hijo. Ahora, muchas veces yo también le he puesto como escoger nuestras batallas, porque muchas veces nuestros niños, nuestros hijos o nuestros estudiantes están haciendo actividades que para nosotros son pésimas y son malas, y que para nosotros esto nos puede causar molestia, pero realmente no son tan molestas o no son molestas o inapropiadas para otros niños. Entonces es preferible que usted le deje a él hacer esa actividad, si es que no molesta, no pone en riesgo a nadie, si es que no le afecta a otro niño de alguna manera fuerte, pues es preferible que lo deje en ese momento y después poder hablar con él. Darle opciones en el aula y opciones en casa también. Por ejemplo, preguntarle, ¿no? Ok, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tarea quieres hacer? ¿Lengua o matemáticas? ¿Quieres hacer sociales o lengua? ¿Inglés o arte? Entonces, si nosotros le damos opciones a él, él va a decir, bueno, yo quiero hacer arte de pronto. Perfecto, hacemos arte, pero después de arte nos toca hacer matemáticas. Entonces, esa es una forma más fácil de negociar con él. Y él entiende que usted le está permitiendo escoger y elegir lo que a él más le gusta por una materia que posiblemente sea un poco más difícil para él trabajar, sin quitarle la importancia que se merece la materia o cualquier otra materia. Simplemente, ok, vamos a hacer hoy arte y mañana matemáticas, pero mañana empezamos con matemáticas y después con arte. Entonces eso le va a ayudar a él a entender que perfecto, yo ahora escojo, pues mañana ya tengo la posibilidad de hacer arte, pero primero tengo que hacer matemáticas. Decir lo que queremos y hacer lo que decimos. Esto es importante porque muchas veces le decimos a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, la próxima hora ya no tienes esto, pero pasa esa hora y nosotros no cumplimos con lo que hemos dicho. Entonces es importante decir lo que queremos y hacer lo que decimos, siempre. Utilizar un horario que implemente los quehaceres, las tareas, el cuidado personal, bañarse, lavarse los dientes y de diversión. Evitar al niño que participe en la elaboración del mismo. Es decir, nosotros le debemos invitar a nuestro niño a decirle, ok, vamos a hacer esto, hoy nos vamos a bañar o te vas a bañar, yo te voy a acompañar si es que es un niño chiquito,
Si es un niño grande, pues ya no podemos hacer eso, pero sí le podemos dar algunas pautas para que siga, ¿no? El proceso y aprenda él a participar en la elaboración de todo con lo que tiene que participar en casa. Evitar discusiones, sermones o comentarios sarcásticos sobre el comportamiento del niño. Esto es muy importante porque si nosotros nos ponemos a pelear con nuestro hijo o con nuestro estudiante, no vamos a lograr absolutamente nada. Uno de los dos tiene que calmarse para seguir trabajando y definitivamente el adulto es usted, no el niño. Entonces somos nosotros los que tenemos que manejar esa parte, ¿no? De que si hay una discusión, de que si nuestro niño presenta esta situación difícil, pues ahí sí tenemos que cuidarnos. Vamos. Aquí tenemos ahora que otra de las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad es la situación de vulnerabilidad. Tenemos las enfermedades catastróficas, víctimas de violencia, menores infractores, adicción y movilidad humana. Cuando hablamos de enfermedades catastróficas, estamos hablando de enfermedades como SIDA, cáncer, problemas de salud que no tengan cura o que estén bastante delicados de salud, o no delicados de salud, pero que hayan pasado por ese proceso. Tenemos víctimas de violencia, es a lo que yo me refería hoy tempranito cuando empezamos nuestra reunión y yo les decía que ahora se ha generado y hay unas estadísticas muy altas sobre violencia en casa, intrafamiliar, tanto con mujeres como con padres y como con niños también. Entonces, esto también pone a nuestros estudiantes en una situación de vulnerabilidad y de dificultades para aprender. Imagínese un niño golpeado. ¿Con qué ganas va a querer estudiar si está en su propia casa y está siendo golpeado o maltratado? O tiene que salir a trabajar en las calles, porque vemos muchísimo del trabajo infantil, aunque se ha tratado de trabajar con organizaciones, fundaciones del Estado, privadas, de que los niños dejen de trabajar en las calles o dejen de trabajar en otros lugares, pues aún lo siguen haciendo. Entonces, esto también los pone en situación de vulnerabilidad y se convierten en niños con necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad. Tenemos menores infractores que han cometido delitos y han sido separados de la sociedad, pero después puestos nuevamente en la sociedad para que puedan estudiar o puedan seguir adelante. También son menores en vulnerabilidad que necesitan apoyo, necesitan trabajo. Tenemos la adicción también, adicción tanto de padres, madres, familiares o del mismo niño. Aquí les he puesto unas fotitos así un poco fuertes, pero vemos a niños que se están, como comúnmente lo dicen, fundeando con cemento de contacto. Eso lo vemos muchísimo en las calles, en sectores donde hay muchísima pobreza y donde los niños lo hacen para dejar de sentir frío o hambre. Entonces se convierten en adictos. Y también padres adictos, familiares adictos que están bajo el cuidado de estos niños. También estos pequeños se convierten en niños vulnerables, niños que necesitan de muchísimo amor y de muchísimo cuidado. Realmente si nosotros damos ese espacio de amor, ese espacio de comprensión, no sugiero de ninguna manera que nosotros les tengamos a ellos lástima, porque realmente eso les haría perder muchísimo su dignidad. Me refiero más bien al apoyo emocional que nosotros podemos generar en estos niños. Cuánto nosotros podemos hablar con ellos y cuánto les podemos hacer entender de manera empática, que aunque no lo hayamos vivido, podemos ponernos en sus zapatos y en su situación y los podemos ayudar. Para ellos es muy complicado y muy difícil adaptarse a una sociedad, entre comillas, justa, porque viven en una sociedad y en un medio injusto. Entonces, es muy importante que nosotros les demos mucho amor, les demos mucho tiempo, les demos mucho de nuestra empatía, de nuestro entender y comprender la situación por la que está viviendo. Tenemos también movilidad humana o migración. Hemos visto muchos estudiantes que vienen de otros países y hemos tenido a estos estudiantes en nuestras aulas. Hemos visto lo difícil y lo complicado que se ha convertido trabajar con niños de otros países, especialmente
con niños de Venezuela, porque ellos vienen de una situación muy compleja, con padres que están viviendo situaciones de hambre, situaciones de no tener trabajo, de no saber cómo ayudarles a sus hijos. Sin embargo, ellos hacen un esfuerzo muy grande porque estos niños estén estudiando y estén en la escuela. Y a veces son discriminados por nosotros mismos como maestros. Los vemos como un problema, cuando realmente tiene que ser un reto por cumplir, y además nosotros tenemos que convertirnos en seres humanos empáticos. No podemos sacar a nuestro estudiante, burlarnos de nuestro estudiante y peor todavía castigar a nuestro estudiante por su condición. Yo les había hablado sobre las escuelas inclusivas y nosotros como escuela inclusiva estamos en la obligación de incluir a estos niños y de integrarlos con nosotros, de convivir, de hacer una convivencia bastante más humana. Porque los vemos en las calles, los vemos en las aulas, los vemos en las escuelas y no los tomamos en cuenta. Pensamos que no son niños, sino que nuestros niños son solo nuestros estudiantes, nuestros niños ecuatorianos, cuando realmente ser niño no importa de dónde sea, sigue siendo un niño que necesita de nuestro apoyo y de nuestro respaldo. Ahora, yo hablo siempre de la situación de vulnerabilidad, que esto sí se debe trabajar muchísimo con el DS. Es importantísimo porque están los psicólogos, están los médicos, está todo un grupo de personas de un equipo multidisciplinario que puede trabajar. Y es importante, ¿por qué es importante el DS? Porque el DS puede trabajar muchísimo con las emociones de los padres. Los psicólogos están capacitados y están entrenados para manejar este tipo de situaciones. Entonces, usted se encarga del niño, usted se encarga de darle lo que usted como docente tiene para darle a su estudiante en cuanto a conocimientos, en cuanto a amor, en cuanto a perseverancia, en cuanto a todos esos valores que muchos de estos niños, de estos guaguas no vienen o no tienen. Usted se encarga de hacerlo, pero el DS tiene que trabajar muchísimo con los padres de estos niños para que la convivencia sea mucho más fácil en el aula y en todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Bueno, aquí este es un tema del que habíamos hablado en una de las clases anteriores que había dado sobre dotación superior o altas capacidades, que me habían preguntado qué hacer con estos niños y cómo trabajar con estos niños. ¿Qué hago yo cuando tengo un niño con dotación superior y altas capacidades y se me aburre? No quiere hacer nada, se siente incómodo, se siente molesto, se burlan los niños, bueno, un montón de situaciones con las que nosotros nos encontramos. Pero cuando nosotros hablamos de dotación superior, estamos hablando de, en nuestra actualidad se considera al estudiante con dotación superior a un niño que tiene altas capacidades o inteligencia general superior a la media. Es muy creativo, muy comprometido con sus tareas, es muy motivador, con un grupo definido dentro de alguna manera es original o es diferente a los otros niños, pero también es catalogado como una necesidad educativa especial no asociada a la discapacidad, porque son estudiantes que necesitan de nuestro apoyo, necesitan también de una adaptación curricular para mejorar su trabajo. Y es responsabilidad de las instituciones educativas detectar tempranamente a un niño con esta necesidad educativa especial. Se deben adoptar planes de actuación adecuada a dicha necesidad y por ello es fundamental tener el conocimiento de las características individuales de cada niño, la condición que presenta, plantear las adaptaciones curriculares pertinentes. Hay que potencializar todo ese trabajo y ese esfuerzo. Y también debemos nosotros trabajar con este estudiante, porque un estudiante que tiene dotación superior o altas capacidades se convierte en un aliado magnífico en el aula. Ellos ayudan muchísimo y tenemos que darles muchas más tareas a veces, tenemos que darles más trabajo. ¿Por qué? Porque ellos terminan muy rápidamente sus tareas, tienen una memoria impresionantemente brillante. Entonces, nosotros tenemos que ir caminando con él.
su ritmo para que nosotros no opaquemos a este estudiante, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que un niño con dotación superior o altas capacidades es exactamente igual que un niño, me refiero a la necesidad que un niño con dislexia, tenemos que darle el mismo tipo de trabajo. O sea, me refiero a la cantidad y al espacio, ¿no? No solo preocuparnos por el niño que tiene dislexia, también, o una necesidad educativa especial que tiene que ver con lectura, escritura, con lenguaje, no con vulnerabilidad, sino también darle el mismo tratamiento a un niño con dotación superior, porque ellos también tienen sus propias necesidades educativas que necesitan ser intervenidas. Entonces, después de esta pequeña diapositiva, yo les he puesto un video sobre algo así, muy cortito sobre la dotación superior en el Ecuador. Lo vamos a ver y después lo vamos a comentar entre todos. El proyecto que vamos a trabajar con las escuelas municipales, que es diagnóstico e intervención a niños y niñas con altas capacidades intelectuales en edades comprendidas de 5 a 9 años, de primero a cuarto año de educación básica, de todos los centros educativos municipales, está enmarcado dentro de lo que es el área de necesidades educativas especiales. El área de necesidades educativas especiales contempla todas aquellas necesidades educativas que están dentro de la ley educativa de intervención especial, ¿sí?, de nuestro país. Y dentro de esta se encuentra la superdotación, que es una de las líneas de las altas capacidades. Pues lo más popular es superdotado, y se habla siempre de superdotado, pero en el ámbito profesional y científico no es una palabra que esté tan prestigiada ya. Porque conceptualmente es más restrictiva. Un superdotado parece que nace superdotado ya, pues desde que naces hasta que te mueres, que es algo dado. Y no, es un potencial, es algo que lo vas a tener siempre, pero es un potencial que si tú no lo trabajas, si no lo cultivas, pues no se manifiesta. La superdotación comprende todas las potencialidades de un individuo y está generada por un CI de 130, dicen algunos autores, de 130 a 160 aproximadamente. Lo que sí debe tener es un compendio de desarrollo en todas las áreas del ser humano, en el área afectiva, en el área cognitiva y en el área práctica. Ahí es un superdotado realmente, cuando tiene las tres áreas completamente desarrolladas y con niveles superiores a la normalidad. En nuestros países, en Europa, que las familias han tendido a reducirse mucho, a muy pocos hijos, ¿no?, por familia, pues nos hemos encontrado casos en España concretamente que tenemos la tasa de natalidad más baja, en casos en los que la familia no se ha dado cuenta, porque ha nacido el primer hijo, a lo mejor hijo único, sobrino único, nieto, ¿no?, hasta que no ha ido al colegio, pues que el niño no ha contrastado su conducta con la de otros niños, pues ha habido padres y madres que nos han dicho, yo creí que mi hijo era así. Si hablamos del porcentaje mundial o latinoamericano y ecuatoriano de la población de superdotados, se puede determinar que el 2% de la población mundial pertenece a los niños con superdotación intelectual. Esto quiere decir que de cada 50 estudiantes en un establecimiento educativo existe un superdotado por cada 50 estudiantes. O sea, son niños que empiezan a leer antes, aprenden a leer solos, tienen muchísimo interés, están constantemente, son curiosos, o sea, son muy inquietos, son unos niños que demandan mucha atención por parte de los padres. Entonces este suele ser el primer síntoma de alarma. Un niño superdotado es un niño, solo que superdotado, ¿sí?, con altas capacidades a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel práctico. Sus requerimientos y necesidades de aprendizaje son diferentes a las de los demás. Se puede hablar de que existen algunos niños superdotados con otras necesidades específicas educativas asociadas. Pueden existir niños de pronto con déficit atencional e hiperactividad que tengan superdotación intelectual. Pueden existir niños con bajos niveles auditivos o trastornos auditivos y que tengan superdotación intelectual. El que exista una deficiencia física no quiere decir que vaya a tener una discapacidad mental necesariamente, sino por el contrario, puede estar asociada o puede estar pueden ser coyunturales estas dos, la superdotación con una necesidad específica especial, además de su superdotación. No se ha elevado el número de niños hiperactivos, porque la hiperactividad es un síndrome que está muy bien definido. Lo que pasa es que cuando se populariza un término,
pues se tiende a sobreusarlo, ¿no?, en las escuelas. Y a lo mejor niños que simplemente son inquietos, son curiosos, tal y eso, les tachamos de hiperactivos y no es cierto, no es así. Pero el tema está en que nuestras sociedades, que son muy estimulantes ahora, si habláis, por ejemplo, si hablamos con abuelos, ¿no?, con parientes mayores y tal, ellos van a dar una referencia de cuando nosotros éramos niños distinta de los niños que tenemos ahora. Y dice, bueno, son niños que parecen, como acabas de decir, parecen más inquietos, que se mueven más, que tal. En general se ha elevado ese índice de estimulación que tienen los niños. Es decir, no es que haya ahora más superdotados, ni más niños hiperactivos, sino que los niños tienen ahora muchos más estímulos. Tenemos televisión, tenemos vídeo, tenemos juegos, las familias estamos mucho más volcados en los niños. Entonces esto tiene un efecto cognitivo. O sea, los niños son más inquietos, más despiertos a edades más tempranas. No quiere decir que sean superdotados. El superdotado tiene otro desarrollo distinto aparte de esto. Ya, ok. Ahí hemos visto el video sobre la sobredotación en nuestro país y a nivel del mundo también, donde nos indican, ¿no?, claramente lo que es un niño con sobredotación y cuánto realmente nosotros tenemos que visualizar y observar en nuestro estudiante. Muchas veces no los vemos, sino simplemente los dejamos pasar, y es real lo que nos decía esta psiquiatra y esta psicóloga en el video, que ella decía que si nosotros no estimulamos ese trabajo desde que son pequeñitos, si es que no les apoyamos y no potenciamos, pues muchos de estos niños se quedan en el silencio y van avanzando, sí, más que otros estudiantes, pero realmente están escondidos y no reconocemos lo que estos niños tienen. Aquí he puesto unas estrategias en el aula para la superdotación o altas capacidades, que creo que son importantes reconocerlas. Son unas poquitas estrategias, porque realmente hay muchísimas, pero les he puesto de las más importantes o de las que realmente con las que nosotros podemos trabajar. Actividades para trabajar en la etapa infantil, cuando son pequeñitos, desarrollar sus habilidades lingüístico-matemáticas, estimular el pensamiento creativo del pequeño, plantear en clase la creación de caligramas sobre cuentos, inventarse el final de un relato corto o elaborar una nueva con los personajes de esa misma historia, jugar a la hipótesis fantástica. ¿Qué pasaría si aparece un dinosaurio en nuestra ciudad? ¿Qué harías o qué harían los demás? O sea, trabajar muchísimo con hipótesis, ¿no? Esto les ayuda muchísimo a desarrollar su inteligencia y ellos aprenden de alguna manera. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta de su altísimo grado de creatividad también. Jugar con ellos, estimular los sentidos con olores, imágenes y sabores. En definitiva, potenciar la imaginación del niño a través de juegos estimulantes y divertidos. Esto les ayuda muchísimo cuando son pequeñitos. No los estamos de ninguna manera apartando, ni tampoco sacándolos del grupo o dándole a este niño más trabajo. No, todo este trabajo lo podemos hacer con el niño y con estos otros niños también en el aula. Es muy importante. Tenemos el aula de primaria, actividades para trabajar los talentos, ampliación de su currículum con un objeto de estimular sus talentos. En matemáticas las tareas tienen que ser programadas para el alumno y tienen que ser de mayor dificultad que las planteadas a sus iguales, sin caer en el error de sobrecargarle con deberes o tareas en casa. Dentro del aula, el profesor puede plantear actividades tan estimulantes como las aritmogramas o enseñarle bien en acordes a la edad, logos, basics, todas estas cosas a ellos les gusta mucho trabajar todo esto con nuestros otros estudiantes también, pero a él le vamos a ayudar muchísimo. En el muchísimos con objetivos específicos para trabajar la comprensión lectora, haciéndoles mucho de lectura, mucho de síntesis, muchos resúmenes. Esto les ayuda muchísimo también. Y cuando ya hemos tenido un estudiante que ya reconocemos o ya sabemos que tiene este tipo de necesidad, pues ahí es cuando nosotros tenemos que ayudarle a generar un poco más de trabajo en él en el aula. No con esto quiero decir que cuando usted le mande a casa le va a mandar 100 ejercicios
porque él tiene esta necesidad educativa especial o esta superdotación, entonces él lo va a poder hacer rápido. No, simplemente hay que, todo tiene que ver más bien con lo que nosotros le vayamos a enseñar a él y con la dificultad de lo que le vayamos a enseñar. Bueno, hasta aquí hemos terminado con todo lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad. Y aquí les he puesto algunos consejos para ayudar a nuestros niños en este tiempo de virus, a nuestros niños con necesidades educativas especiales no asociadas y también asociadas a una discapacidad. Consejos como mantener rutinas diarias, es decir, tanto en su hijo como en su estudiante, levantarse temprano, asearse, desayunar, arreglar todas sus cosas y mantenerlas en orden para empezar su clase. El niño tiene que estar limpio cuando se vaya a presentar a sus clases, tal cual como cuando nosotros los enviamos a la escuela o cuando nosotros recibimos a nuestro estudiante. Si nosotros vemos que nuestro estudiante a través de la pantalla está todo despeinado, todo desarreglado, sin haberse lavado ni nada, pues es nuestra obligación decir de forma general a todos nuestros estudiantes que tienen que estar limpios, con el uniforme y en las condiciones adecuadas para iniciar la clase, tal cual como lo hacemos en el aula. También tenemos que establecer un lugar adecuado para las clases y las tareas. Esto es un consejo para los padres también y nosotros como docentes, porque estamos en casa también asumiendo la responsabilidad de maestros de nuestros hijos. Entonces, es muy importante que el lugar donde nuestro estudiante, nuestro hijo esté en el momento de las clases o de hacer las tareas sea un lugar adecuado, bastante limpio y con mucha luz. Controlar que su puntualidad sea un hábito. No podemos llegar tarde a las clases. ¿Por qué razón no podemos llegar tarde a las clases? Porque estamos en clases. Y cuando nosotros vamos a la escuela tenemos que ser puntuales. Entonces la puntualidad es muy importante. Recordarle a nuestro estudiante 5 minutos antes de empezar la clase ya tiene que estar preparado con absolutamente todos los materiales, elementos y todo lo que nosotros como docentes les hemos pedido para una clase. Y de la misma manera nosotros los docentes. Porque realmente hemos visto docentes que como estoy en casa, pues entonces no me voy a arreglar, solo me voy a recoger así un poquito el cabello, medio así rápido y me voy a organizar. Entonces no, desde nosotros tiene que empezar ese trabajo de puntualidad, de higiene, de cuidado personal, de vernos bien frente a nuestro estudiante, frente a los padres, porque nuestros padres nos están viendo. Saben cómo nosotros somos y cómo nosotros nos presentamos frente a nuestros estudiantes. Ayudemos a nuestro hijo y a nuestro estudiante a planificar sus actividades, especialmente en nuestros niños con TDAH, en nuestros niños con dislexia o nuestros niños con otras necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. ¿Por qué? Porque ellos necesitan aprender a planificar y a organizar. Entonces, si nosotros les ayudamos en este punto, va a ser mucho más fácil el trabajo para ustedes y para su estudiante. Incentivémosle y fortalezcamos los valores en nuestros hijos y en nuestros estudiantes del respeto a la maestra cuando estamos a través de la pantalla. A veces lo que nos sucedió hace unos días, que rayaban la pantalla, intervenían en la clase, molestan a la maestra, interfieren con su trabajo. Entonces, nosotros tenemos que enseñar e incentivar a nuestros estudiantes sobre estos valores del respeto, sobre la cordialidad, sobre todo lo que tiene que ver con este aspecto, ¿no? Muy bien. Y también trabajemos en un espacio de amor y de tranquilidad, donde nuestro estudiante pueda sentirse tranquilo al momento de trabajar. Démosle toda esa calidez que ellos necesitan para este tiempo tan difícil. Ahora estamos en un tiempo mucho más complicado y más complejo porque ya ha pasado bastantes días y nuestros niños ya se empiezan a preguntar cuándo regresamos a la escuela, qué es lo que vamos a hacer y ya se empiezan a sentir muy agotados y muy cansados, al igual que los padres, al igual que los maestros, todos nos empezamos ya a sentir muy agobiados. Entonces, no encontramos la manera de poder despejar toda esta ansiedad que empezamos a sentir. Entonces, lea mucho, haga ejercicios de respiración,
camine un poco alrededor de la casa, aliméntese muchísimo mejor, coma sano, tome mucha agua, trate de respirar. Hemos visto también casos de muchos niños que están durmiendo demasiado tarde. Esto genera muchísimo, es la ansiedad que ellos empiezan a sentir, les quita el sueño. Pero el no dormir también dificulta mucho más a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Tienen que dormir bien para que puedan trabajar mejor y su dificultad o sus necesidades no se agudicen. Entonces sí es importante que digamos a los padres, no tienen que alimentarse mejor, tienen que tener un sueño equilibrado, volver a su rutina de sueño y evitar esto de permanecer muchísimo tiempo despierto. Aquí les he puesto una pequeña frase, ¿no? Donde dice que el aprendizaje a nuestros niños no es de cerebro a cerebro, sino más bien dicho de corazón a corazón. Y también les he puesto la foto de un niño con necesidades educativas especiales, un niño que tiene dislexia, discalculia y algunos problemas de lenguaje, donde dibujó un monstruo come letras. Entonces, para él esto es lo que representa su situación, tanto emocional como su situación de frustración y de molestia frente a no saber escribir y leer. Ha hecho un monstruo ahí, come letras, y no un monstruo come galletas. Ahí vemos todo un montón de líneas pintadas, que esas son las letras, pero realmente no son letras sino rayas, pero para él son números, letras y todo lo demás. Entonces esto genera en él el no poder leer, el no poder escribir, el no poder hacer números. Entonces les puse esta imagen que es de un niño, ¿no? Que tiene dislexia y tiene también otras necesidades educativas especiales como hiperactividad. Así que eso es lo que nosotros podemos ver. Y eso es todo lo que les puedo brindar por el día de hoy. En cuanto a necesidades educativas no asociadas, sé que nos va a faltar muchísimo más por explicar, por decirles términos técnicos, por ahondar mucho más. Por eso yo sí les recomiendo, siempre les recomiendo esto de que es importante autoeducarnos. Regresemos, por favor, nosotros también a la lectura, leamos muchísimo, aprendamos muchísimo y démosles una educación de calidad a nuestros estudiantes y a nuestros hijos, con tiempo, con espacio, con las ganas de apoyarles. Eso sería por el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a abrir. Carolina, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, sobre todo dando gracias por el curso que nos han dado. Ha sido algo que nos ha ayudado bastante para nuestra carrera profesionales, ¿no? Y para sobre todo poder intervenir con los chicos de necesidades educativas. Mi estimada María Elena, y pregunto, por ejemplo, yo tengo un caso de un estudiante acá en Cuenca, es un colegio de bachillerato. Mi estudiante, bueno, está en segundo de bachillerato, y él no puede leer, no puede escribir, no tiene muchas dificultades en lo que es las matemáticas, pero por ejemplo, él sí puede transcribir todo lo que puede ver de sus compañeros, lo transcribe. Hemos tratado de trabajar con él, con las profesoras de lengua y matemáticas, pero, y como usted habló, hay veces chicos que se burlan, entonces él como que su autoestima está ya por los suelos. Entonces, por ejemplo, se ha resistido bastante y puede trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí las profesoras han trabajado mucho de las estrategias que usted ha mencionado en esta capacitación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podría yo trabajar con estos chicos de segundo de bachillerato para que, sobre todo, que no se sienta excluido y mal? Muchísimas gracias. Ya, gracias Carolina. Bueno, tomando en cuenta que la dislexia, esta necesidad educativa especial, que son problemas de lectura y escritura, es para toda la vida y lo podemos encontrar tanto en niños, adolescentes, adultos. Entonces, mi recomendación es la siguiente: seguir las estrategias que les he dicho, pero en el caso de él, lo primero es tratar de socializar el problema de la dislexia con sus otros compañeros, porque como él ya está en segundo de bachillerato, pues si su autoestima se ve golpeado, lastimada, realmente le va a quebrar muchísimo y va a perder todo ese ánimo y esas ganas de poder aprender. Ahora, yo sí recomiendo que cuando son grandes hay que volver a la época de cuando son pequeñitos.
Entonces, garabatear, izquierda-derecha, trabajar con arena, trabajar con cuadrículas grandes en pizarras cuadriculadas, con los números desde más grandes hasta más pequeños, letras desde las más grandes hasta las más pequeñas, para que vaya asociando las letras, ¿no es cierto? Después ir formando grafemas y uniendo letras y palabras. Claro, él transcribe exactamente igual porque él no tiene problemas de una discapacidad visual. Él está viendo todo y él lo puede transcribir o lo puede copiar. Entonces, sí es importante que nosotros trabajemos con ejercicios desde el inicio, con auriculares también, haciéndole escuchar algunos textos, algunas partes de los textos, para que eso le ayude mucho con su memoria también. Ese es un proceso un poquito largo y es un poquito difícil también porque ya ha pasado bastante tiempo y él no ha sido intervenido. Pero podemos trabajar de esta manera, haciéndole muchos ejercicios de izquierda, derecha, lateralidad, hacerle arrodillar, hacerle gatear. Yo cuando les hago gatear muchísimo en forma de juegos para grandes, dinámicas para grandes, donde ellos tienen que ponerse en esa posición. Entonces eso les ayuda muchísimo a arriba, abajo, izquierda, derecha, y les ayuda también muchísimo con la memoria. Entonces, son algunas técnicas que le podría dar con mucho gusto a través del Facebook. Si usted gusta, ahí está la charla, entre a Ilan y me hacen las preguntas y yo las puedo ir contestando cada una de sus preguntas en el Facebook. No hay ningún inconveniente. Hágame todas las preguntas que necesite y yo me doy el tiempo de responder cada una de sus preguntas. Y darles algunas otras estrategias que les van a servir. Muchas gracias, María Elena. Señorita. Adicional, para ya concluir, queríamos retomar la pregunta que le hizo una docente sobre el tono de voz. No sé si le puede ayudar. Sí, con mucho gusto. Paulina, a ver, cuando nosotros estamos hablando de problemas y dificultades en el tono de voz, sí es importante que nosotros, lo primero sería que la niña tiene que ir a un otorrinolaringólogo. Tiene que ver primero si no tiene algún problema que tenga que ver con su parte de salud, garganta, con todo lo que tiene que ver con sus cuerdas vocales. Si es que se descarta cualquier tipo de problema de salud o médico que esté afectando su problema de voz, entonces ahí sí podemos trabajar con algunas estrategias. Yo utilizo muchísimo los auriculares y los audífonos para que ella pueda expresarse y poder escuchar. Como está cubierto sus oíditos con música, con cuentos, con lo que sea, yo trato de que ella eleve su voz para que pueda hablar conmigo. O mis estudiantes, en el caso de los estudiantes que he tenido con este problema, con esta dificultad. Pero si no, pues enseñarle a ella que puede levantar la voz a través de sonidos musicales. Yo utilizo mucho la música también, entonces eso les ayuda bastante. Controlan la voz. Entonces, quitarle un poquito también y darle seguridad de que el alzar la voz o levantar la voz no significa que esté gritando o tratando mal a otra persona, porque suelen confundir. Te estoy alzando la voz y creen que te estoy gritando y se sienten incómodos los otros niños, pero realmente ese es el proceso. Ahí van aprendiendo poquito a poquito a mejorar su tono de voz. Eso sería. Y con mucho gusto les vamos a apoyar. Gracias por este día y mil bendiciones para todos.